Siempre que veo este tipo de películas y noto que son malas, siempre sacaré la misma conclusión. Paquete de miedo. Chad, el dueño de Ratchat's Horror Emporium, cuenta una serie de cuentos sangrientos, que hielan la sangre a su empleado más novato, para ilustrar las reglas del género del terror. Como lo notas, esta es una película más, que relata historias en su historia. En este caso, bajo la narrativa de un fanático del horror, a un espectador novato. La idea no es mala, pero... En este paquete, las historias, sobre todo la primera, inician prometedoramente. Crean una atmósfera adecuada que se siente una verdadera historia relatada, hasta cierto tiempo, donde la narrativa baja bruscamente, y estas no tienen tanta coherencia ni conexión, a sus elementos ya mencionados. De hecho, en cierta parte hacen que el terror que se supone que deberían implementar, simplemente desapareció, y fue sustituido por humor negro. No negaré que en varias ocasiones sí te sacan una risa, pero no se debe únicamente a la narrativa. Las actuaciones son a la par eficaces en que no enfatizan el horror. Las expresiones y los diálogos de los personajes, fácilmente están compuestas para una verdadera comedia. Los escuchas, y piensas que nadie puede hablar así, ni siquiera en una historia inventada. Otro punto flaco, son el maquillaje, y los efectos. Sé que es de bajo presupuesto, pero si en una cosa le dedicaron esfuerzo y detalle, para que se viera lo más decente posible, como aquí, que les costaba aplicarlo así en todo. Algunos tuvieron un maquillaje más sencillo, que parecen un disfraz corriente de una persona que fue a pedir muertito. La sangre es intermedia, en verse detalladas las ejecuciones, pero muy mal realistas en la lógica. Supongo que este punto está a favor de los amantes del gore, incluso barato, porque si tienes un baño de sangre divertido de ver. La persona que sí aguante ver cada historia, podrá notar que el clímax de estos es inservible. Todo lo que se llegó a ver en su respectiva historia, no tiene conexión a su desenlace, y prácticamente está compuesto para saltar a la siguiente historia. Aplicando la misma conclusión de siempre, tratándose de este paquete de historias, digo con toda sinceridad, que les hubiera ido mejor en cortos, o en una serie. Cada historia se puede redactar en menos de 20 minutos, los suficientes para ocupar el espacio televisivo. Alargarlos por casi 2 horas, no funciona, y hacen que la narrativa se siente pesada, con huecos de trama, y sobre todo, que provoquen sueño al espectador. Aún seguiré preguntándome, ¿cómo es que esta producción logró conseguir una secuela? Peor tantito, si esta fue mala, ¿cómo estará esta segunda parte? Sigo manteniendo mi palabra sobre que la Navidad, es de los pocos días festivos en los que no deberían ambientar el terror. No es fácil imaginar un suceso oscuro en ese día, y cuando pasa, algo le falta. Parte de esto se aplica aquí, en Krampus, el diablo de Navidad. Jeremy, un policía local, lleva una vida de pasados confusos, pasando su tiempo actual buscando a su secuestrador, de la infancia. Desde un principio, hay terribles descuidos en la narrativa, y es imposible buscar conexión entre sí, para sacar una conclusión fija. Por ejemplo, esta producción te garantiza que la estupidez humana, es infinita. ¿Por qué? Pues el personaje de Krampus es sorpresivamente lento, y toda persona es imposible de alcanzarlo y detenerlo. O también, si te enojas en una partida de un juego de mesa, es suficiente para ser candidato en la lista de los niños malos, y estar en manos del futuro castigo de Krampus. Sí, esta película sobrepasa los límites de lo absurdo, en llevar ideas a niveles muchos más bajo tierra, que solo así puede funcionar la mediocre trama que ofrecen. Los personajes están compuestos por el típico grupo de personas, que les falta escritura y caracterización, para que se consideren como tal. Son un elenco muy poco conocido, carente de experiencia actoral en un nivel notable. Quizás esta película era de sus pocos trabajos que hicieron, y por cobrar barato, era lógico que beneficie a la producción, pero no al producto final. Es muy obvio que esta producción fue sacada a las prisas, para sacar provecho del hit, que estaba consiguiendo la peli Krampus de 2015. El esfuerzo es nulo, muy apresurado, porque la dirección no se tomó molestia de ejecutar las cosas para que mínimo fueran chafamente creíbles. Sino, mira el disfraz de Krampus, sus manos son de goma, y cuando las utiliza, se le doblan los dedos.
De hecho, Krampus no está escrito como un personaje siquiera creíble para asustar. Tuvieron malas ideas de que su traje solo sea una toga imitadora del disfraz de Santa, de color negro. Ese disfraz le tapa la cara y solo le vemos los dientes. Ataca a plena luz del día. Y como dije, se mueve tan lento, que es sorprendente que nadie lo alcance, ni lo detenga. ¿Cómo es posible que hagan una película de terror, sin el terror presente? No, neta, incluso el tráiler está tan mal hecho, que es notable ver que lo hicieron con Movie Maker. Ese que yo utilicé en mis principios. Y por si esto no bastara, la premisa original de Jeremy desaparece en menos tiempo de lo esperado. Siendo honesto, no tuve ganas de seguir viendo esta película. No tiene ningún elemento que haga verla como una película, y no más me hizo cabecear del sueño. Vete a ver el de 2015, y ya no pierdas tu tiempo en esto. Voy a hacer un esfuerzo para no ser predecible en este puesto, aunque me será muy difícil compararla con la que ya saben, Ragdoll. Un rapero adolescente usa los poderes mágicos de su abuela, para ayudarlo en su venganza contra quienes la enviaron al hospital. Retiro lo dicho, no se parece en nada. No lo sabía antes, pero ahora me da una pequeña sorpresa al enterarme que esta película estaba escrita originalmente para ser parte de la franquicia de Puppet Master, precisamente la quinta película. Bajo la perspectiva de esa franquicia, sí se puede notar que esta película tiene un aire similar. Pero no logro entender por qué decidieron cambiarla a una independiente. Por un lado positivo, la premisa que ofrecía esta producción no era mala. Ofrecía una historia de horror vengativo, semi-realista, de involucrar la magia, para hacer pagar a los que lastimaron a un ser querido del protagonista. Parece una premisa aceptable como una secuela de Puppet Master, sin embargo, una vez que involucran a la muñeca poseída, todo se descarrila. Para ser una película de Full Moon, tenemos personajes sumamente mediocres en todo sentido. Desde personalidades, hasta actuaciones. En lo segundo ya es costumbre por ser producción de ese estudio. Pero lo primero, es mucho más fuerte. Absolutamente todos los personajes, no tienen una base sólida de personalidad. Están compuestos por ser personas del barrio, pero hasta ahí. Ninguno tiene una evolución siquiera decente en la película, y mientras más vaya avanzando, más mediocres se vuelven. El protagonista, no solo es igual que el resto de personajes. Este se la pasa creyéndose el rudo que protegerá a su vieja y su abuela, pero nunca hace nada para demostrarlo. Pudiendo animarse a tumbar dientes y patear traseros, decidió darle vida a una muñeca que se encargaría de todo. Y ni siquiera él le dio vida como quien dice, porque quien despertó la muñeca, fue otro. Un detalle extra, la película presenta puras personas de color. Nunca vas a encontrar a ningún blanco, o con rasgos asiáticos, o pelirrojos. Y en lo personal, esto es un poco discriminatorio, por estereotipar a los personajes como las personas de color de los 70s y 80s, donde eran representados por ser del barrio, cholos como diría la chaviza, o en el mejor de los casos, los que siempre estaban involucrados en temas de la magia vudú, o la magia negra. Y recordarán que en aquellos años, sí se le veía feo a esta gente por esas cosas. Respecto a la muñeca, esta es el mejor personaje de la película, y a la vez, es muy mediocre. Por un lado, su apariencia y personalidad no es original. Está compuesta de una fusión entre los muñecos, Dolly Direst, y Sunny. Quienes hayan visto esas películas, entenderán a lo que me refiero. La muñeca tiene los mejores momentos de la película, cosa difícil de decir tratándose de una pésima historia. Y aún así, a la vez, también son escenas mal ejecutadas. Solo aparece cuando va a atacar y matar a la gente. Pero en un momento de la trama, deja de atacar únicamente a los que se iban a vengar, y ataca a cualquiera, incluso personas que no tienen nada que ver. Lo que le gana a ser un personaje muy molesto, es que cada que aparece en pantalla, la muñeca tenga que gruñir y gritar. Ojo, esto no es malo, Sunny hacía lo mismo, y lo ejecutó bien. En cambio esta muñeca, abusa del sonido, pues cada que grita, lo hace como si fuera un gato anciano, de muy mal humor. Neta, no había escuchado un chillido tan insoportable como este.
Lo que más me extraña de esta película es su final. Tiene uno de los más raros que haya visto en la vida, y aún me sigo explicando qué pasó aquí. Al final, la muñeca ataca a los últimos que quedan. Logra matar a la novia del protagonista, que en segundos se creó una ilusión, y a quien mataron fue a su abuela. De ahí, la muñeca desapareció sin dejar rastro, y la pareja termina dando una canción, y fin. ¿Qué rayos fue eso? Ok. Esta producción es una de las más raras que se han presentado en la subcategoría de muñecos poseídos, y a fin de cuentas, no se ejecuta como debería. En lugar de dar mayor trasfondo de utilizar la magia negra para vengarse, la historia pasa a ser una más de una muñeca poseída que mata a cualquiera que se pueda mover. Es un alivio que esta película no formó parte de la saga de Puppet Master, porque hubiera sido su declive definitivo. Como película independiente tampoco sirve, dejando muchos cabos sueltos, y termina ofreciendo una masacre chafa de personas de color, y una muñeca viviente castrosa. Sunny y Dolly son mejores opciones, por completo. Conociendo a YouTube, por culpa de este puesto, tuve que poner restricción de edad al video. Ya saben, no vaya a ser que se pongan fresas por lo que voy a hablar ahora, de la película porno. Cinco adolescentes empleados de un cine en una pequeña localidad cristiana, descubren una misteriosa película oculta en el sótano, que desata un súcubo, que les enseña educación sexual, escrita en sangre. ¿Neta? ¿A qué horas nos pasamos al YouTube azul? La premisa de esta producción es de la que se enfocan completamente a lo que uno debe esperar. Un grupo de idiotas que trabajan en un cine, encuentran un viejo rollo de película, la proyectan, y descubren una película no por psicodélica. A partir de ahí, todo se descontrola, y para mal. Para empezar, la idea de esta premisa está completamente desactualizada, para ser una producción del 2019. Su ejecución, ideas, y demás, parecen estar enfocados en una verdadera producción de los 80. Tal vez enfocan la historia en esa época, pero algunas escenas fueron compuestas para adaptarse a la actualidad. Rompe el ciclo que llevaban las escenas anteriores, y todo se vuelve de inmediato en un hueco argumental pesado. La premisa te dice que un demonio, parcialmente sexy, les quiere enseñar educación sexual. ¿Qué diablos? ¿Qué clase de demonio se gastaría su tiempo enseñando a vírgenes a hacerlo? Solo he visto a un demonio que a muchos se les escurre por las piernas cuando se trata de estos temas, y ese demonio sale en un juego de cartas no chinguen. En cambio, la verdadera razón de que el demonio enseñe, es para aprovecharse de estos babosos, para que al final, ella termine por, literalmente hablando, reventarle las bolas a estos soquetes. No es mame, lo que dije, pasa en la película. Y para que te des una idea, vas a esperar momentos como este. Mira, mira, güey, mira, ¿qué te dije? Ya valió madre, ay, güey, ay, así, mira, ay, ay, me van a explotar a la chingada. Solo que en la película es completamente exagerado, y sin gracia. Los personajes son el típico grupo de personas que ocultan su estupidez mental. No son carismáticos, no tienen un trasfondo, ni evolución interesante, ni siquiera dicen diálogos agradables. No, todo el tiempo en pantalla se la pasan hablando como estúpidos, de a veces lo emocionados que están porque el demonio se ofrece para acosar, y terminar muertos con sus pelotas que les explota, literalmente. A como avanza la historia, esta se vuelve muy predecible. De un momento a otro, se convierte en la película de que tienen que escapar del asesino en serie, y resulta que están atrapados en el escenario principal, siendo eliminados uno por uno. Por el título tú esperabas algo de cachondeo o cochinadas como las de la página azul, pero estas se omiten muchas veces, a pesar de que la película quería redactarlas en primer plano. Es más, a lo largo de la película nunca se toman la molestia de explicar por qué el súcubo enseña clases sexuales, ni el cristianismo se presenta para encontrar manera de detener esta extraña amenaza. Entonces, ¿cuál fue el punto de construir esa premisa, si terminan ofreciendo otra completamente diferente?
Ni idea, pero sé que por culpa de la actividad paranormal que muestran aquí, no tiene sentido que aparezca, y los sucubos que deberían ser la amenaza principal, pasan a segundo plano por completo. De hecho, hay personas que declaran que el demonio pudo ser una especie de versión femenina y sexy de Freddy Krueger. Basta con verla un poco en acción para notar que posee varias similitudes con el icónico personaje, en su personalidad. La película ofrecía una premisa bastante peculiar, y un título que esperabas cosas calientes en todo momento. Pero en realidad, esta es una más del montón que presenta el mismo avance narrativo de un asesino en serie, al que para colmo, no ejecutaron siquiera decentemente. ¿Querías ver esas cosas? Vete a YouTube Azul, que sacarás mayor provecho allá. Volvemos a tener una película con una premisa tan sencilla, que es patético que no lograra tener un buen resultado. La casa de la bruja. Elizabeth reúne a un grupo de amigos para una fiesta bastante extraña. Ella es descendiente de una malévola bruja llamada Lilith, y tratará de revivirla para una misión. Al ser otra producción de Full Moon, no esperemos mucho, pero... esta producción no muestra tanta originalidad, y está compuesta de múltiples producciones a las que comparten solo el concepto. Algunos dicen que es una copia de La Noche de los Demonios, y si bien no es un buen ejemplo comparativo, tampoco las opiniones de ser una copia serían negativas. Consideraría que el problema principal para empezar, es que la película tiene una cantidad exagerada de truenos y relámpagos visibles en pantalla, peor cantidad que las que aparecen en los especiales de comedia, donde relatan historias de miedo cómico. Al ser otra producción de Full Moon, repetimos el mismo punto bajo de las actuaciones. El elenco es bastante plano en sus actuaciones, pero combinan con el bajo rendimiento que tienen los personajes, acerca de personalidad y evolución. La protagonista, Elizabeth, es la peor de todos. Su personaje debió ser espeluznante e intimidante, pero su trabajo no tiene vida absoluta. Algo parecido es con la bruja. Su interpretación es vaga, su personalidad es blanca en términos de horror, y hasta su apariencia no se parece a una bruja, sino a un vampiro rústico de la década de los años 40. La narrativa se volvió incompetente desde un principio. Para empezar, Elizabeth selecciona a un grupo de personas en términos muy específicos. Eligió a los más arrogantes y miserables que podamos aguantar poco tiempo en pantalla, y queda claro cuando al principio, hacen una sesión espiritista para traer de vuelta a la bruja. A ninguno le pareció extraño que hicieran esto, y pensaron que todo se debía a una temática de Halloween, para divertirse. La casa de la bruja es una entrada demasiado aburrida para mirar. No tiene ningún elemento creativo puesto en la mesa, y mejor se basa en expresar conceptos conocidos, en ejecuciones terribles. La única sorpresa que tiene esta película, es que pareció haber sido un éxito, porque logró tener 2 secuelas más. ¿Cómo lo logró? Ni idea, y no quiero saberlo. Es bastante triste que hablaremos de una película, escrita por nuestro buen director, Eli Roth. Fiebre de cabaña, de 2016. 5 graduados universitarios, alquilan una cabaña en el bosque, y se convierten en víctimas de un horrible virus carnívoro. La maldición de los remakes, ataca de nuevo. El problema principal que tuvo esta película, resultó que la película fuera completamente innecesaria de lanzar, tan pronto. Checa, la película original es de 2002. No es una joya como para ser obra maestra, pero tampoco es una porquería. La última película de la franquicia salió en 2014. Y este remake salió apenas en 2016. Esta película salió demasiado pronto para reiniciar la franquicia, y en lo personal, fue un grave error. El punto positivo, Eli Roth fue el escritor de esta película, por lo que de principio a fin, sí se siente como si fuera una película de su estilo. El problema grave, o bruto en este caso, es que la dirección fue a manos de Travis Shariwani. No te molestes en preguntar quién es, vi su biografía de su trabajo, y la mera neta del planeta, es bastante mediocre en cuanto a dirigir. Su trabajo fue tan malo, que las 3 películas de terror que dirigió ese 2014, todas terminaron siendo un fracaso total. ¿Habrá tiempo para hablar de todas, por ahora?
Fiebre de cabaña replicó bastante el producto original, pero la pésima dirección otorgó un resultado pedante y nefasto, que no generó ningún cambio notorio a la producción original. Nope, en realidad lo hizo mucho peor. Los personajes son un fuerte golpe para nosotros, en el sentido de que son mega insoportables. Cada uno replicó el lado feo de sus versiones originales, que es muy difícil considerar los personajes como tal, principalmente por el pésimo trabajo que ofrecieron los miembros del elenco, a los que no se les puede llamar actores. Parezco crudo en esto, pero en este caso no se puede defender algo mediocre. La película presenta todo cliché de una historia de horror, en una ejecución lamentable. No existe ninguna cosa que haga diferencia entre la original y esta, salvo a la muy baja mejora de sangre. Pero en este caso, las muertes y sangre ni siquiera fueron interesantes. Son más sangrientos que el original, pero eso es todo. Haber traído un remake a tan poco tiempo, deja en claro que las productoras estaban pasando en una crisis monetaria, y su única salida era revivir clásicos que les sirvieron antes, trayendo más secuelas, o reiniciar su franquicia. No me explico qué le habrá pasado a Eli Roth para no dirigir esta película, y tener oportunidad de mejorar lo que mostró en la original. Era una oportunidad buenísima, pero en lugar de eso, le dejó la dirección a alguien que en su carrera no ha hecho ningún trabajo siquiera decente. Querías garantizar un fracaso, eso nos quedó claro. ¿Qué es lo peor de esta película? Que esta película está plagada de muchas, pero muchas referencias a clásicos del terror, como lo fueron La Profecía, Viernes 13, Cujo, o incluso El Resplandor. El problema es que estas referencias fueron puestas adrede, para que formaran parte del guión planteado. No se consideran referencias si eso quieren saber. Son segmentos que modifican el esquema de la película, para dar golpes de nostalgia al espectador. Hubiera quedado bien, si no se abusara de esto durante toda la película. La película, como dije, es un proyecto completamente innecesario. Replicó todo lo que se vio en la producción original, pero con un enfoque mediocre que perjudicó en su totalidad el producto final, en lugar de mejorar al menos un poco, lo que fue el producto original. Quizás la película hubiera funcionado, si debieron pasar otros 10 años desde aquí para que hubiera valido la pena en llamar la atención del público, por el morbo, y obviamente, si se hubiera dirigido con alguien de mucha mayor experiencia. Pero ni modo Eli Roth. Desperdiciaste una gran oportunidad. Como me chifla poder hablar del Conjuro en esta sección. Ya puedo aventarles la madre a gusto. Hoy toca con el spin-off, La Monja. Un sacerdote con un pasado maldito, y una novicia en el umbral de sus últimos votos, son enviados por el Vaticano para investigar la muerte de una joven monja, en Rumanía, y enfrentarse a una fuerza malévola, en forma de monja demoníaca. A esta película le faltaba el toque que James Wan agrega en sus películas, fácil. No negaré que la premisa ofrecía una historia con mucho potencial. Si se hubiera manejado adecuadamente, tendrían un verdadero clásico del horror moderno. Pero ese es el problema, no se esforzaron en ejecutarla bien. En lugar de ofrecer una historia sumamente siniestra, terminaron por ofrecer un repollo podrido, de sus películas pasadas. ¿Qué insinuó? Que esta producción repite cada concepto ya usado y quemado de sus anteriores películas, en lugar de ofrecer algo nuevo. Ese es un problema que tiene el universo del Conjuro. Cada película que sacan, utilizan lo mismo una y otra vez, para que lo único que cambian, sería la locación, y la amenaza. Es todo. Para lo demás, aplican lo mismo, resultando ser aburrido y poco creativo para todos. A pesar de que las actuaciones son pasables y decentes, los personajes son de cartón mojado. Bastantes simples, poco estructurados, y los típicos que recurren a clichés del género, ya saben, entre más curiosos o ignorantes, más probabilidades de ser blancos fáciles para el villano. Más si se toma en cuenta, que la dirección los obliga a recurrir a mayores clichés que, siendo muy notable, ninguna persona con cerebro realizaría. Por ejemplo, existe una escena donde los personajes deciden dividirse porque sí, sin razón, todo para que al estar solos, sean atormentados por Balak. ¿Neta? Saben, para mí, Balak ni siquiera fue un personaje memorable desde su debut. Lo único que hacía era aparecer, caminar un rato, y soltar rugidos de bestias. Hacerlo todo el tiempo pierde su chiste, y deja de ser algo interesante para un personaje secundario.
Ah, en esta película es protagonista, tuvo una evolución. Desde luego que no, puras mamadas. Aquí en su película, también se la pasa aplicando exactamente lo mismo, una y otra vez hasta el cansancio. Lo que demuestra que la creatividad solo dura un ratito, y se les hace más fácil repetir lo mismo, que arriesgarse a cambiar un poco las cosas. De hecho, en una opinión personal, este concepto de que Balak se ponga solo a rugir cada que aparece, le hubiera quedado perfectamente con su aspecto original. Para aquellos que no lo saben, originalmente Balak tenía una apariencia distinta a la que terminamos viendo. Balak era originalmente un demonio clásico, como lo fue con Annabelle. Te estoy mostrando su aspecto original, y la neta, se ve mucho mejor que la monja pálida que apareció en la peli. Ya sé que cambiaron su aspecto, para adaptarse mejor a la descripción que dio la original Lorraine Warren. No la culparía de esto, y de hecho, la monja se ve chida, pero para que solo se la pase gruñendo cada que aparece, ¿no hubiera quedado mejor dejar al demonio original? También podemos decir que el cambio fue innecesario, debido a que la monja, para ser la protagonista de su propia película, solo sale durante 5 minutos. Sí, no sale todo el tiempo, solo 5 miserables minutos, así que, ¿para qué perder tiempo cambiando su aspecto, si de todos modos no iba a salir tanto? No más perdiendo el tiempo y el dinero a lo pendejo. Se le hubiera perdonado, si la monja hubiera tenido una ejecución distinta a lo que ofrecieron en El Conjuro 2, pero que va, prefirieron repetir lo mismo, que holgazanes. Y hablando de holgazanes, la dirección vuelve a aplicar, como toda película del Conjuro, los sobresaltos predecibles, sin chiste, y exageradamente altos de volumen, cada que pasan 2 minutos de película. Siempre digo que tratándose de este truco, en un videojuego tiene gracia, porque tú estás bajo la carne del personaje principal del juego. En las películas, esto te hace perder toda tensión que debería ofrecer la escena, y al cabo de un rato, sabes qué va a pasar, volviendo el susto un momento aburrido y sin efecto. Es como pasó cuando la monja ataca a Lorraine en El Conjuro 2. La pinche monja se tarda minutos en asustarla, se da una vuelta completa por la habitación, para regresar a donde estaba en un principio. Tarda otros 15 segundos en apenas sacar los dedos para agarrar su pintura. Güey, ya sé que va a atacarla y va a ser un susto, ¿para qué chingados perder más tiempo? Lo mismo pasa aquí, sin lograr dar un buen susto que valga la pena. Vuelvo a repetirlo. La película tenía de todo para convertirse en una película muy buena, lo suficiente para declararse en un clásico moderno del género, pero debido a que repiten los mismos trucos de sus películas anteriores, y los mismos clichés del género, solo terminaron ofreciendo una producción olvidable, aburrida, y sin personalidad. Y a pesar de ser una porquería, Warner Bros. Tuvo la pésima idea de darles luz verde, para crear una secuela de este spin-off. ¿Cómo terminó siendo? Exacto, mucho peor que esta. Se vuelve a tomar otra parte del cuerpo humano para ser antagonista en esta historia. Igual que el cerebro, tuvo un resultado muy mediocre. ¿Quién? El ojo asesino. El experimento de un científico loco sale mal, y convierte el ojo de un hombre sin hogar muerto, en una gigantesca máquina de matar, con un apetito insaciable por las mujeres jóvenes. O sea que aparte tiene preferencias a sus víctimas, pinche ojo cochino. Sé que esta producción es una parodia al género, pero eso no la salvó de haberse ejecutado pésimamente mal. La premisa que ofrecen no tiene mucha creatividad, debido a que aplica el mismo concepto requemado, de un científico baboso que tiene un experimento que sale mal como siempre. A lo largo de toda la película, la historia es bastante aburrida y predecible en todo sentido. No es una peli de horror, y mucho menos es una parodia. Porque para serlo, la película debió mostrar al menos momentos cómicos. Pero en realidad, lo único que muestra, son segmentos de escenas no por corriente que ni al más cachondo podría satisfacer. Las supuestas actuaciones, son nefastas. Es difícil que se consideren personas que actúan, porque exageran tanto a cada rato. El ojo, que se ve bien chafa, solo se la pasa en la película buscando y mirando chicas sin ropa, ya sea haciéndolo o no, como un auténtico pervertido. La mayoría de sus escenas son cuando anda espiando el puerco a las chicas antes de entrar en acción, y tirárselas por un rato. ¿Cómo es que un ojo gigante podía hacer el ñiqui ñiqui aquí? Mejor no lo digo porque me censuran.
Pero sí puedo decir que varias veces, para mí, fueron incómodas de ver esas escenas, más por las mujeres acariciando esa cosa. Eso sí, todo mundo no le parece extraño ni sorprendente, andar viendo a un ojo gigante que deambula por donde sea, y hasta para su tamaño, pasa desapercibido por ellos. Para los cachondos que siempre quieren ver desnudez en películas de terror, estás en una producción indicada. La tendrás a cada rato, pero como dije que lo hacen con ese ojo, todo termina siendo muy incómodo. Si lo que te importa es verle las titis a las mujeres, entonces podrás aguantar un poco. Así que sí, esta no es ni una parodia, ni una peli de horror. Es una muy loca y corriente producción no por de pésima calidad, con un antagonista que ni en chistes se puede considerar favorable, y lo único a lo que se dedican, es a que esté de puerco con las chicas. En tal caso, si lo único que piensas ver es desnudez y que los personajes lo hagan, mejor irnos a YouTube Azul, que no. Aún no me explico cuál fue la razón para crear esta película, por donde la vea, no le encuentro algo justificable. Gastyles. 4 hermanas de hermandad desatan accidentalmente a un trío de demonios, de un búnker subterráneo, durante una escapada de fin de semana en el país. Por su apariencia, uno espera una peli similar a Critters, pero no es ni el 1% de similar a esa película. Se supone que esta producción se va directamente a lo serio, al terror puro, pero lo único que ofrece, es una comedia barata sin gracia. La premisa se pudo haber contado en menos de 5 minutos, mientras que los 70 minutos son una verdadera tortura que parecen horas interminables. Su historia está ambientada en los años 80, pero en varias ocasiones, se ven múltiples objetos modernos para la época, que es notorio que quien dirigió y escribió esto, no se tomó ni pizca de molestia de hacer creíble la época. Los personajes en esta historia, están completamente en blanco, en el sentido narrativo. No tienen un detalle que los haga interesantes en toda la película. Son horrendos en su personalidad, idiotas en sus acciones, y exagerados en sus actuaciones. Literalmente, no destaca absolutamente nadie ni nada aquí. Ni siquiera los supuestos demonios, que al salir en pantalla, son claramente títeres de goma, manejados por una sola mano. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de conseguir cuerdas para mover al títere fuera de pantalla, y solo los hacen retorcerse cada que aparecen. Además, mientras salen en pantalla, tienen un solo sonido, una risita de ardilla nada efectivo, que lo repiten hasta cansar. Y no es como la risa de ardilla que comúnmente usamos para memes. Es una risa de verdad castrosa. Y hablando de castroso, sus supuestos ataques en escena, son una obra de teatro demasiado simple. No más atacan, y se retuercen como si tuvieran taticardia. Si eso no basta, también contamos con escenas de relleno, completamente fuera de conexión a la premisa, solo para rellenar más tiempo innecesario. Es como comenté desde el principio, la historia hubiera contado en menos de 5 minutos, por el simple hecho de que no ofrecen una historia sólida y creíble, para mantenerla por más de 20 minutos en pantalla. Todo está completamente corriente, y el esfuerzo, es nulo. ¿Y se supone que esto iba en serio? Si Gastyles no ocupó el primer lugar por lo corriente que es porque esta película le ganó en una simple cosa: homiciclo. En una ciudad plagada de corrupción, drogas y pandillas, un policía veterano es asesinado por un capo vicioso, desatando una ola criminal brutal. Solo un hombre puede detener el derramamiento de sangre. Un brutal vigilante motociclista empeñado en una sangrienta venganza, llamado homiciclo. Queda muy claro esta premisa, ¿no crees? Igual que el puesto anterior, esta película pretende tomarse con toda seriedad, pero su ejecución la traiciona, entregando un producto completamente distinto, y mediocre. Para quien no lo haya captado aún, la película plagia, e imita de pésima gana, a Ghost Rider. Literalmente comparte el estereotipo de vengador asesino, que anda matando a gente mala. No solo eso, si has visto las películas de El Exterminador, y El Guerrero del Mundo Perdido, comprenderás que son historias similares a esta película, con la diferencia de que en esas películas, la historia es seria, y aquí, no. Similar a otros casos, el reparto no está nada favorable en la interpretación de los personajes.
La dirección los obliga a comportarse como animales primitivos, y sus actuaciones terminan en ser mediocres, durante toda la historia. Por un lado positivo, la película se grabó en ese formato para películas de los 80, algo que le favorece un poco, porque su historia se siente como una de dicha época. Pero solo eso tiene, porque a como va avanzando, su narrativa cada vez cae al precipicio, sin conexiones sólidas, ni explicaciones aceptables. Igual, las muertes son tan chafas, y mediocres, que son divertidas de ver. Son cómicas las ejecuciones en pantalla, y hasta los personajes actúan que las bajas son algo muy normal de la vida. Los efectos son poco convincentes, pero creo que no te importará notarlo con la dirección que toman para cada ejecución. Y como último detalle malo de esta producción, no solo bastó con parodiar a películas populares. También a mitad de historia, tenemos un momento de relleno de algunos cortos, anuncios, de películas. En parte esto sería bueno para descansar de tanta porquería que ofrecieron aquí. En fin, Homiciclo no es más que una película que copió muchos conceptos. No logra dar una historia sólida con tantos momentos sin sentido y a veces cómicos, que termina siendo una parodia de múltiples películas populares. No se le puede tomar en serio en ningún segundo, y si se trata de perder tiempo y reírte de algo gracioso, siempre tendremos mejores opciones. Antes de que te vayas, si te gusta esta saga de vídeos, y quieres más secuelas en el futuro, por favor apoya cada uno de ellos, tanto los originales, como los remasterizados y recreados. Ya sabes que para continuar esta saga, pido únicamente un requisito. En el capítulo más reciente, solicito la cantidad de 50 likes, para dar luz verde a una nueva secuela. Además, si conoces de una película que merece formar parte de esta saga, puedes mencionarla en los comentarios, y si llega a aparecer en una futura entrega, serás acreditado por tu contribución. Has llegado al final del capítulo, de antemano te agradezco por llegar hasta aquí. Sin más que decir, les deseo dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes recordarles una cosa. Esta saga continuará.